Don Manuel Bartlett, quisiera saber si su declaración patrimonial está en regla y respecto a la documentación, si ya la tiene preparada, ya la presentó, y si considera que el reportaje del colega Carlos Loret de Mola es falso, y qué opina respecto a que la función pública abre una investigación sobre sus bienes tras una denuncia ciudadana. Bueno, esta pregunta muy relacionada con los gasoductos la voy a contestar con todo gusto. Mire usted, tengo toda una vida en el servicio al gobierno mexicano y tengo el patrimonio que he desarrollado en estos años perfectamente definido en mis declaraciones patrimoniales año con año. He presentado a la función pública 5 años, como establece la ley, anteriores, para que puedan tener un conocimiento preciso de cómo se fue constituyendo ese patrimonio. Jamás se me ha acusado de corrupción en todos estos años. He manejado muchos recursos en diversas funciones y todo está en mi declaración patrimonial. Si me pregunta usted qué opino de la investigación que dio origen a esta averiguación que se tiene que hacer, el presidente de la República nos ha señalado con toda claridad que nuestro patrimonio y nuestras responsabilidades tienen que ser públicamente discutidas, de manera que yo aprecio desde luego que la función pública inicie una investigación, porque estoy seguro de que mis datos son correctos. El reportaje que usted menciona es falso, me atribuye propiedades que no son mías, no existe ninguna prueba alguna de que yo haya escondido estas cantidades inverosímiles de 800 millones de pesos. En este reportaje, ¿verdad?, aparece como mi caso una falsedad total, aparece todo un concepto, casi me atribuyen la propiedad de una manzana. Pero lo importante, a final de cuentas, es la instrucción del presidente. Nosotros tenemos que aclarar nuestro patrimonio, no solamente en relación con el año que llevamos en esta función, sino en el patrimonio de toda una vida. Repito, jamás se me ha acusado de corrupción alguna. En este caso se me atribuye una propiedad que no es mía. Gracias. Vamos a gas. Siéntese usted. Gracias, presidente. De Quinto Poder. Dos preguntas. Con todo lo que acaba de decir el director Bartlett, ¿está en riesgo su puesto dentro de la CFE? Ahora que ya están las indagatorias puestas contra Guillermo Turret, exdirector de CFE Energía, ya comenzó la limpieza dentro de la Comisión Federal de Electricidad. Y preguntarle al director Bartlett cómo se recupera el dinero de los casos fortuitos, y Carlos Domelí ya señaló que pues no se va a reembolsar estas cifras de dinero que ya ha pagado el gobierno de México. Gracias. Bueno, decirles que estoy yo muy satisfecho con el trabajo del licenciado Manuel Bartlett, que me apoya en el propósito de limpiar de corrupción la Comisión Federal de Electricidad. Podría parecer una paradoja, un contrasentido, porque nuestros adversarios, los conservadores, los que se dedicaron a saquear, ahora son opositores y están queriendo confundir con el propósito de enrarecer el ambiente, ¿no? Hacer creer que todos somos iguales.
cuando no es así. Todos estos reportajes pues tienen que ver con los grupos de intereses creados que lucraron durante los 36 años de la llamada política neoliberal, que no fue más que una política de pillaje. Entonces, por eso los ataques a Manuel Bartlett. Pero nosotros tenemos una visión distinta. A mí me ayuda mucho el que esté a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, porque había que recuperar la Comisión Federal de Electricidad. Si no se ponía orden en la Comisión Federal de Electricidad, iba a desaparecer. Recuerden ustedes que el propósito de los que se sentían dueños de México era desaparecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Y se esmeraron para lograr ese propósito. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, empezaron a privatizar la generación de la energía eléctrica en 1989, violando la Constitución. Esto durante el gobierno de Salinas, aprovechándose de una ley secundaria, y empezaron a entregar contratos de generación de energía eléctrica a empresas fundamentalmente extranjeras. En ese entonces, cuando se impone a Salinas, la Comisión Federal de Electricidad generaba toda la energía eléctrica que consumía el país, toda. Empiezan con esta política de entregar los contratos y en la actualidad la mitad de la energía eléctrica que consumimos se produce por empresas particulares. Al mismo tiempo que se iban entregando estos contratos, no en beneficio del pueblo de México, no es un asunto ideológico decir estoy en contra de las privatizaciones, es que en el terreno práctico, con juicio práctico, resulta que no se benefició al consumidor mexicano con esa política, porque no bajó el precio de la energía eléctrica, al contrario, aumentó al grado de que es más cara la energía eléctrica en México que en Estados Unidos o en otros países. Bueno, todo esto fue un plan deliberado para desaparecer la empresa pública, porque se empezaron a cerrar las plantas de generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Inclusive se subutilizaba la capacidad de generación de energía eléctrica de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. El caso, por ejemplo, de las hidroeléctricas, que no turbinaban a toda su capacidad para darle ventaja a las empresas particulares. A lo que voy es
que si ustedes revisan los planes a partir de la llamada reforma energética, si continuábamos con esa política, a finales de este sexenio, esa participación que se tiene ahora, 50-50, iba a ser distinta. La Comisión Federal, si acaso, iba a estar produciendo el 20% de la energía eléctrica y el 80% las empresas particulares. Es natural que si cambia la política, porque así lo decidió el pueblo de México el año pasado en las elecciones, de manera democrática, y se decide fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para garantizar que no aumente en un primer momento, en una primera etapa, el costo al consumidor de la energía eléctrica, que es lo que estamos haciendo, no aumentar el precio de la energía eléctrica en términos reales, y luego con todo esto y con una administración honrada poder bajar el precio de la luz. Es lógico que no les gusta a los conservadores, porque se habían dedicado a robar, a saquear. Entonces, ese es el fondo de esta oposición, de estos reportajes, el querer confundir a los ciudadanos. Aún con eso nosotros vamos a respetar el derecho a la libre manifestación de las ideas, no va a haber ninguna censura. Aquí vuelvo a decirlo porque no falta quienes estén pensando, porque creen que somos iguales de autoritarios como los conservadores, no falta quienes dicen que Loret de Mola salió de Televisa porque nosotros lo pedimos. Eso es mentira, es una calumnia. Nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión. Además, ya en estos tiempos, no sé cuál es la concepción de ustedes, el análisis que ustedes hacen. Ya en estos tiempos la gente está muy despierta y tiene muchas maneras de informarse, por eso hablo de las benditas redes sociales. Y pues todos estos intentos de desprestigio, de manchar al nuevo gobierno, no prosperan. Sin embargo, vamos nosotros a respetar el derecho a disentir y se va a investigar todo, absolutamente todo. No hay impunidad.